Bien, entonces viene el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de ser? Como un obrero aprobado, porque recordemos que Timoteo es un pastor, es un predicador, es un diácono, es un obispo, predica la palabra. Por eso es que aquí le está exhortando cómo debe de comportarse como un obrero aprobado. ¿Y quién es ese? El que trabaja en la obra de Dios, el que aplica la palabra y la pone como por ejemplo. Entonces, cuando predicamos la palabra, tiene que ser no solo hablar, como hacían los fariseos, sino poner la palabra por obra. Y cada uno de nosotros igual tenemos que ser instruidos de acuerdo a la palabra y ponerla por obra. No podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces el apóstol Pablo viene exhortando a Timoteo y le dice: vas a predicar y exhortar al pueblo a que entienda cómo se debe de comportar en la casa de Dios, y no solo en la casa de Dios, sino afuera. Entonces vamos a hablar de eso ahí en el versículo 14, iniciando, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Ahí está, ¿verdad? Lo primero que les tiene que recordar, eso es lo que les está diciendo: recuérdales, que lo primero es exhortándoles delante del Señor. Entonces la exhortación es delante de Dios, exhortándoles a que no contiendan. ¿Y qué es contender? No pleito. Entonces por eso es que dice ahí: a que no contiendan sobre palabra, que no se ponga a pelear con los demás por la palabra. Entonces, ¿por qué dice ahí, verdad? Y mismo dice: no contiendan sobre palabras, lo cual dice para nada aprovecha. Entonces, cuando vemos pelear a alguien o discutir sobre la Biblia, dice que para nada aprovecha. No le saca ningún beneficio, no le ayuda a la edificación, sino que dice ahí: lo cual para nada aprovecha, sino es para la perdición de los oyentes. Ahí está, ¿verdad? Que cuando ven a un hermano discutiendo con otro, no va a edificar la vida de las personas que no conocen de Cristo. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que lo cual lo que sirve es para perderlos más, para perdición del oyente. Entonces, como usted y yo no queremos que las almas se pierdan, usted y yo queremos que vengan a Cristo arrepentidas. Sí, amén, aleluya. Por eso es que no tenemos que hacer eso delante de la gente. No, pero es que aquí dice esto y así seguimos discutiendo. Entonces, pero delante del incrédulo no funciona eso, sino que más se pierde si entre hermanos están peleando, no digamos con el que no conoce. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está exhortando, pero recordarle al pueblo que aprendan a comportarse así, no hacer esto, a no contender, a no pelear. ¿Por qué? Porque eso sirve para perder las almas, ¿verdad? Y como Jesús no vino a perder las almas, dice ahí, sino que vino a salvar. Versículo 15 dice: procura con diligencia presentar ¿a quién? A Dios aprobado. Delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? Aprobado, fácil el examen. Exacto. Entonces, el que no lo aprueba, se queda. Va a condenación. Entonces, pero aquí dice, ¿verdad? Procura con diligencia. Con diligencia. ¿Qué es diligente? Obediencia. Diligencia, presentarse a Dios aprobado. ¿Cuánta plaza? Es porque se sacó uno o se sacó dos, pero como aquí dice que lo ha aprobado, entonces está arriba de 5. Hoy café con 5 con buenas cosas. Entonces dice aprobado, dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí está, ¿verdad? Como usted y yo tenemos que caminar haciendo las cosas bien en esta tierra, delante del mundo y delante de Dios, como cristianos. Que nada nos dé vergüenza de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos cristianos y hablamos y ponemos por obra la palabra. Le hacemos bien a las personas, no le hacemos mal, no odiamos,
Eso es lo que el apóstol Pablo aquí les está diciendo, ¿verdad? Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no lo avergüence la palabra. Que si conocemos la palabra, tenemos que hablarle a otro de la palabra, al que no conoce. ¿Por qué? Porque esos somos cristianos, que compartimos la palabra. Queremos que no se pierda, sino que vengan a Cristo. Entonces, por eso es que lo que hacemos no lo debe de avergonzar, pero muchas veces nos da vergüenza hablarle. No, pero él ya conoce, sí, pero si ya se ha caído, hay que volverle a decir, ¿verdad? No, pero tiene esperanza. No se aparte, búsquele. Que no se aleje cada vez más, porque si no, va a perdición. Así que por eso es que dice allí, que nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sabemos que es la verdad, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, si ahí está la verdad, tenemos que usarla bien, La Biblia. como para que otro entienda o para que otro oiga y sea ministrado por el poder de la palabra. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a la perdición. Entonces no podemos andar hablando palabras que no son adecuadas como cristianos. Haciendo repeticiones ahí. No funciona. ¿Por qué? Porque no edifica. Sigamos avanzando. Debemos llegar hasta el 26. 17 dice, y su palabra dice, comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí está poniendo dos ejemplos de dos hombres que pervirtieron el evangelio, ¿verdad? Por eso es que dicen en 18 que se desviaron a la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ahí está, de que unos que vinieron a trastornar, que no vinieron a edificar. Por eso dice, tales son Himeneo y Fileto, que esos eran los dos hombres que vinieron a trastornar, a confundir, a decir de que ya la resurrección ya había sido, ¿verdad? Ya todos habían resultado. Es lo que dice, los que se desviaron de la verdad, dejaron la verdad, lo que era la palabra, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de muchos confundieron. Que ya la resurrección ya había estado y que unos no habían resucitado. Allí confundieron a los demás, por eso los hicieron caer, perdieron la fe, dice, ¿verdad? O trastornaron la fe de algunos. Pero usted y yo no debemos de hacer eso, de trastornar, de confundir, porque tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. No vamos a estar hablando lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿por qué estos hombres confundieron a las demás personas? Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ahí está, que la palabra está firme. No hay de qué confundirse, ¿verdad? Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dice que él ya lo conoce. ¿Por qué? Porque él sabe todo. Él lo conoce a usted, a todos. Entonces, pero dice, a los que son suyos lo conoce. Ese es el sello que él dice. Por eso dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué debe ser? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, que usted y yo, en vez de ponernos a hablar palabras que dañan a otros o palabras malcriadas, mejor invoquemos el nombre de Dios, dice. Sí, amén. ¿Por qué? Porque eso va a edificar cuando usted invoca el nombre de Dios y otros oyen, eso va a edificar a los demás. Pero si hacemos lo contrario, no va a edificar, lo va a destruir, lo va a apartar de la fe. Entonces, por eso se dice allí, mejor invoque, dice, todo aquel que cree en Dios, invoque el nombre de Cristo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Apártese de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La maldad. Lo malo que estamos haciendo, el pecado.
No, mejor nos apartemos. O sea, directamente nos está exhortando a que nos alejemos del pecado, para que el mundo no vea en nosotros lo malo que hacemos. Por eso dice, apártese, antes de que otros vean el error en que están. Versículo 20. Pero en una casa, dice, grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí está hablando de qué tipo de vasos son, o qué tipo de utensilios: oro, plata, madera. ¿O qué más dice? Instrumentos, dice, para De honra. plata, sino de madera, de barro, de uno para Ahí usos está. honrosos y otros para usos viles. O sea, Ah, deshonrosos. entonces, ¿cuál es el material que más honra puede darle? El oro, la plata. Los negocios que hacían en ese tiempo eran con oro y con plata. Hay utensilios de oro y de ¿Por qué? Porque eso permanece. Eso se le cae y no se quiebra. Pero la madera, el barro, exacto. Entonces, ¿cuál es el paso que nosotros queremos hacer? Y por eso es que habla, ¿verdad? Que hay utensilios de oro y de plata que permanecen. Y es que eso es lo que tiene que ser. Que eso es lo que dice Corintios. Cuando habla de que hay coronas corruptibles y incorruptibles. Cuando habla de que coronas de oro, de plata o de hojarasca, cuando se quema. Entonces el que permanece es el oro. Y por eso es que habla, y usted y yo vamos a tener que ser probados como el oro. Amén. ¿Y por qué? Porque el oro y la plata son los que más temperatura aguantan. La madera no aguanta. El barro se deshace. Se destruye más fácil también. Es más delicado. Entonces, pero el oro y la plata permanecen. Entonces, por eso es que dice ahí que los utensilios esos, en los palacios antiguos de los reyes, habían utensilios de oro y de plata. E incluso son los que los reyes que destruyeron el templo, los fueron a traer del templo. Traían las bandejas, las copas de oro para tomarse. Allí fueron castigados, porque eran reyes paganos. Y por eso es que Dios los mandó cautivos, porque usurparon las cosas de Dios, el templo, las cosas sagradas. Todo eso ya estaba consagrado a Dios, pero a ellos no les importó. En su afán de destruir eso, vinieron y estaban tomando, y fueron a traer las copas para tomar ahí. Pero aquí dice, ¿verdad?, que hay utensilios de varios materiales. Y entonces dice, son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos para honra de Dios, no para vileza o para maldad. Eso es lo que quiere decir, para hacer lo malo, sino para honrar a Dios. Lo que usted sabe de la palabra tiene que usarlo para edificar. Entonces dice el 21, así dice que si alguno se llama o se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está lo que tiene que hacer alguien que utiliza la palabra de verdad y que es un instrumento de honra. Dice que lo que tiene que hacer, dice, así que si alguno se limpia, ¿de qué? De la maldad, de la vileza, se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está hablando de todo lo bueno que usted y yo tenemos que hacer como cristianos, como instrumentos de honra, instrumentos usados por Dios. Usted y yo somos instrumentos que Dios usa, pero dice que tenemos que limpiarnos de estas cosas que nos estorban,
¿Para qué? Para santificarlo más, dice ahí, ¿verdad? Dice, será instrumento para honra, santificado. O sea, tenemos que apartarnos para Dios. ¿Para qué? Santificado dice que somos útiles al Señor. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Útil al Señor, dice. Y después, para trabajar, para toda buena obra. ¿Y qué es lo bueno? La palabra, el servicio, la obra de Dios. No solo la obra del mundo, sino la obra de Dios. Tenemos que aplicarnos en la obra de Dios. Tenemos que estar al servicio de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque solo así podemos apartarnos, santificarnos para Dios. Versículo 22 dice: huye, dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desde atrás hemos ido viendo cómo dice, ¿verdad? Que mejor invoquemos el nombre de Dios los que le buscan. Y ahora aquí dice, ¿verdad? De que hay que huir. ¿De qué? De las pasiones juveniles, le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo es un joven. Por eso le habla de las pasiones juveniles. Y sigue, dice, la justicia, ser justo, la fe, habla de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces quiere decir que se conoce, ¿verdad? Quien anda limpio de corazón para Dios. Aquí no se le nota la maldad, sino lo bueno, el amor, la paz. Eso es lo que dice ahí, de los que de corazón limpio invocan al Señor. Esos son los que tienen que estar al servicio de Dios. Porque están dispuestos a toda buena obra, dice atrás. Bien, sigamos avanzando. Pero desechen las cuestiones necias e insensatas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que desechar? La necedad. Lo que se habla sin razonamiento. Eso es lo que dice, y es insensato. Eso quiere decir que no es sensato lo que se está hablando, sino insensato. Entonces, por eso se dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra ¿qué? Contiendas, pleitos. Ahí está, que es lo que engendra la insensatez, las palabras sin razonamiento. Entonces, tenemos que razonar en la palabra delante de Dios. Todo para Dios, dice ahí, ¿verdad? Que hacerlo todo para el Señor, servirle a Dios. Vamos al 24, dice, porque el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí está, ¿verdad? Lo que tiene que sufrir. ¿Por qué? Por el Evangelio. Tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser sensato. Eso es lo que dice ahí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar peleando, sino que dice amable para con todos. Entonces tenemos que ser amables. Sí, amén. Si somos siervos de Dios. Entonces estamos al servicio. Siervo es aquel que sirve. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? El que quiere ser grande y rey, póngase a servir. Entonces todo aquel que es siervo de Dios tiene que ser diligente, amable, dice, para con todos, apto para enseñar. O sea, para predicarle a otro y decirle, mira, que Cristo te ama, hay esperanza, buscarle. Entonces, versículo 25, para ir terminando, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está, los que se oponen al Evangelio. No tiene que discutir, tiene que con mansedumbre decirle, mira, esto no es así. Porque está equivocado en esto. Porque la palabra no dice eso. Así que, entonces, vamos a corregir de acuerdo a la palabra. Por eso es que también la mayoría de consejos tienen que ser basados en la palabra. Si yo voy a aconsejar carnalmente, eso no va a pegar. Porque tiene que ser de acuerdo a la palabra. Por eso es que dice ahí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Quizás Dios, al ver la mansedumbre, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí está. Que conozcan la verdad. Eso es lo que quiere. Por eso se dice ahí, ¿verdad?
Porque si quizás dice Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, el objetivo es ese, que alguien se arrepienta y al conocer la palabra de Dios, conozca a Cristo y venga arrepentido delante de Él. Gloria a Dios, Entregar su vida. Porque ¿quién lo ha convencido? El poder de Dios. El poder de Dios. No es de la verdad de la palabra. Terminamos en el 26 y dice, y escapen, dice, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces el objetivo de predicar la palabra es ese, que se arrepientan muchos, que no le conocen y que arrepentidos puedan escapar de las acechanzas del enemigo, de los lazos que los tienen atados, porque muchos no vienen porque están atados, no vienen a Cristo. Dice que están atados con los lazos del diablo, eso es lo que dice Iber, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. La voluntad del enemigo los tiene cautivos, eso es lo que dice Iber. Dice que están cautivos a voluntad de Él. O sea, cuando alguien no quiere nada con Cristo, está obedeciéndole a Satanás, porque quiere hacer la voluntad del enemigo, no la de Cristo. Porque el enemigo los tiene atados ¿con qué? Con los problemas, con lo que ellos están sufriendo. Entonces dice, no me ha sacado Dios, dice. No creen en Dios, sino que creen que el enemigo les puede ayudar más que el diablo. Por eso dice que están atados o cautivos a la voluntad de Él. Pero usted y yo, dice allá, ¿verdad?, que tenemos que hablar con mansedumbre de la palabra para que ellos un día, Dios les puede conceder, dice, arrepentirse para conocer la verdad. Así que ese es el objetivo, que conozcan la verdad. Por eso que no, el apóstol Pablo viene corrigiendo a Timoteo y diciendo, no hables palabras de mí, que eso de nada aprovecha. No discutas, que eso no edifica. Entonces, pero dice que hay que hablarles y exhortarles con mansedumbre, ¿verdad? Para que ellos no sientan que les digan de un solo golpe, mira, andas en pecado, te vas a morir o te vas al infierno. Entonces, eso a nadie le gusta. Pero usted llega, mire, hay dos caminos, hablarles de la oportunidad que hay en Cristo Jesús de salvación. Cambia. Pero si vamos con el machete de un solo, muchos no vienen a Cristo por eso. Porque aquí dice que tiene que ser con diligencia, con mansedumbre, para que no se sienta ofendido o no lo dañe por la sensibilidad que muchas veces hay en la persona. Y a muchos no seamos muy sensibles, pero muchos sí son sensibles. Y le dice, usted me está condenando, le puede decir. ¿Y quién es usted para condenar? Y no podemos, porque no somos nosotros los del juicio. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ir y predicarles que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él nos puede salvar. Sí, gloria a Dios, aleluya. Y es que, hermanitos, la palabra ahí está, ¿verdad? Hay que someternos más, siendo exhortados por la palabra de verdad. Que la gloria sea para nuestro Dios, incline sus ojos.